¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Pasión por el Evangelio. Los saluda su amigo Mauricio Pérez, ahora haciendo el análisis bíblico de la lectura del Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Pascua. Es increíble que ya estamos celebrando el quinto domingo del tiempo de Pascua. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es el de Jesús, camino, verdad y vida. Para mí es un placer invitarte a mi conferencia A la Mesa del Señor, una conferencia en la que te explicaré con detalle cómo se celebra la Santa Misa de principio a fin. ¿Por qué nos ponemos de pie cuando nos ponemos de pie? ¿Por qué nos ponemos de rodillas cuando nos ponemos de rodillas? ¿Por qué nos sentamos cuando nos sentamos? Las oraciones, las diferentes partes de los ritos. ¿Por qué el sacramento más importante de todos, que es la Eucaristía? Jesús nos lo quiso dar en la forma de un alimento. ¿Por qué no en la forma de un soplo en la frente, o en la forma de un beso en la mejilla, o en la forma de una palmada en la espalda? ¿Por qué en forma de alimento? Y además, ¿por qué en forma de pan y vino? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús instituyó la Eucaristía en forma de pan y en forma de vino? ¿Por qué no, por ejemplo, en forma de leche y miel, que eran en el Antiguo Testamento los símbolos de la abundancia, de bendición en la tierra prometida? Todo esto y más en esta conferencia tan importante para tu vida de fe, que todas las personas que han participado de ella con el paso de los años admiten que después de haberla escuchado, su participación en la Santa Misa no vuelve a ser la misma. A la Mesa del Señor, este miércoles 20 de mayo por la noche, visita el sitio semillasparalavida.org/conferencia para que veas el horario específico en tu ciudad. Inscríbete ya, que el cupo es limitado. Apasionate por nuestra fe. Pues bien, vamos a entrar en materia porque el tema de hoy es muy interesante. Jesús, camino, verdad y vida. Y para ello vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos primero a leer el Evangelio que leeremos en la Santa Misa. Vamos después a hacer el análisis bíblico y vamos a terminar, como ya es costumbre, haciendo una oración. Vamos a comenzar entonces poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio, según San Juan, dice lo siguiente. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras, créanme. Yo estoy en el Padre y está el Padre en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Este es el texto del Evangelio que leemos en este quinto domingo de Pascua en el ciclo litúrgico A. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre por ubicar el texto en su contexto. Es la primera regla de interpretación bíblica, ubicar el texto en su contexto precisamente para no sacar sus palabras de contexto. Este pasaje del Evangelio, esta pericopa, se encuentra en el relato de la última cena que hace Juan. El Evangelio según San Juan tiene al final una gran sección que se conoce como el libro de la gloria, de modo que este discurso de Jesús pertenece al libro de la gloria. Acotándolo ya más específicamente, pertenece a la última cena que presenta Juan, que es muy diferente de la de los sinópticos. En los sinópticos Jesús instituye la Eucaristía. En el Evangelio según San Juan no instituye la Eucaristía,
les lava los pies a los apóstoles, cosa que no hacen los sinópticos. Después de que Jesús le lava los pies a los discípulos, Jesús les anuncia que alguien lo va a traicionar. Y después de eso, a diferencia de los sinópticos, el Evangelio según San Juan en la última cena presenta 3 discursos de despedida de Jesús. 3 discursos de despedida. Y estos 3 discursos de despedida no necesariamente contienen palabras que Jesús dijo específicamente en la última cena, sino que más bien los redactores del Evangelio según San Juan compilaron diferentes enseñanzas importantísimas de Jesús y las juntaron en el episodio de la última cena. Incluso podemos ver errores de redacción, porque por ejemplo vemos cómo después del segundo discurso de despedida Jesús ya pone fin a la cena, se despiden, y después de eso lo que continúa es el último discurso de despedida. Y no es que se hayan regresado al cenáculo, sino que son textos diferentes, pero todos quedan aquí, todos quedan organizados de una manera que pues van uniéndose en su mensaje, y así es que a fin de cuentas pues todo acaba siendo enseñanzas muy importantes de Jesús. La perícopa que hoy nos ocupa, esta de Jesús como camino, verdad y vida, pertenece precisamente al primer discurso de despedida. Ese primer discurso de despedida se ocupa de varios temas. Uno de ellos es este, por supuesto, pero antes Jesús dio ya el mandamiento del amor y también pues anunció que Pedro lo iba a negar. También se ocupa de la promesa de que vendrá un paráclito, es decir, la promesa de que vendrá otro abogado, otro consolador, que vendrá el Espíritu Santo. Y también habla este primer discurso de despedida de la paz de Jesús. El segundo discurso de despedida de Jesús hablará acerca de yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, y también se ocupará de desarrollar el tema del mundo que odia a Jesús y que odia a los discípulos y que odia también al Padre, pero también hablará acerca de la alegría que traerá el regreso de Jesús. Y finalmente el tercer discurso de despedida es la oración que hace Jesús al Padre para que todos permanezcan unidos. Pues bien, de esta manera ya ubicamos en dónde sucede esto. Ahora, el contexto inmediato de este discurso es después de que Jesús ya dio el mandamiento del amor y habla con Pedro y le hace ver a Pedro que lo va a traicionar. Y es entonces que arranca este texto, ¿verdad? Y entonces vamos a ver los actores, por supuesto, que participan en esta perícopa son, claro, Jesús, los discípulos que están en la última cena, y entre los discípulos hay 2 muy específicos que van a intervenir con Jesús. Uno de ellos es Tomás, otro de ellos es Felipe. Cuando nosotros vemos la estructura de esta perícopa, nos damos cuenta que la podemos dividir en 4 partes. La primera parte es una introducción. Las primeras palabras de Jesús sirven como introducción a lo que vendrá después. Después de la introducción nos vamos a encontrar con 2 interlocuciones. Acuérdate si has visto Pasión por el Evangelio, y si no, no te lo pierdas. En nuestro sitio semillasparalavida.org puedes encontrar todos los videos, o también en nuestro canal en YouTube, o si no en Facebook, pues busca, dale para abajo y los encontrarás. Ya te he explicado en otras ocasiones cómo en el Evangelio según San Juan, algo muy característico del estilo literario del Evangelio según San Juan son las interlocuciones. ¿Qué son las interlocuciones? Son diálogos en los que alguien le dice algo a Jesús y Jesús responde. Punto. Y son diálogos de una sola intervención, es decir, el interlocutor de Jesús dice una cosa y Jesús da una respuesta. Se acabó. Pero puede haber diferentes interlocuciones encadenadas, y es lo que sucede aquí, que primero hay una interlocución entre Tomás y Jesús, y después hay una segunda interlocución entre Felipe y Jesús, y después de esto viene una conclusión. Entonces esa es la estructura de esta perícopa en particular. Una introducción, 2 interlocuciones y una conclusión que cierra este discurso. Entonces te decía que partiendo del contexto inmediato, que es cuando Jesús ya dio el mandamiento del amor y después, bueno, antes ya, acuérdate, le lavó los pies a los discípulos y los dejó en shock. Y te recomiendo mucho, por favor, ve el programa especial de Semana Santa, aquí en Pasión por el Evangelio, en el que hice el análisis bíblico del pasaje de el lavatorio de los pies, porque creo que es uno de los más interesantes que hemos grabado. Después de eso, pues Jesús les dice que alguien lo va a traicionar, incluso ahí queda muy evidente que es Judas, incluso Judas se va y se lo traga en la noche. Tienes que ver todo esto, ¿verdad? En los programas anteriores me refiero. Y después de esto, cuando Jesús da el mandamiento del amor, después habla con Pedro y le dice que lo va a traicionar, o que lo va a negar 3 veces. Y lógicamente que los apóstoles ante esta realidad, ante todo esto que están viviendo, su
su corazón se entra en shock. No saben ni qué pensar, no saben cómo tomarlo. Se sienten asustados, se sienten temerosos, se sienten también tristes. Se dan cuenta que Jesús se está despidiendo, pero pues el desenlace no va a ser nada sencillo. Y entonces su corazón se comienza a turbar, y es una palabra fuerte, su corazón se comienza a turbar. Y es entonces que arranca nuestra pericopa y que comienza precisamente de esta forma. Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí, no se inquieten. Y la palabra que encontramos en el Evangelio de Juan, en el texto original en griego, acerca de la turbación es tarasé. Y este tarasé, esta turbación, la encontramos 3 veces antes, también aquí en el Evangelio según San Juan, y es en episodios muy dramáticos. El primero, cuando va Jesús a donde está su amigo Lázaro, que ya murió, y cuando sale una de sus hermanas, y él pregunta ¿dónde lo tienen? Ve a la hermana muriéndose de la tristeza, sabe que su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, ha muerto, y entonces dice el Evangelio que Jesús se turbó, es decir, le dio una tristeza muy profunda, tan profunda que incluso lo hace suspirar, lo hace gemir, ¿verdad? La segunda ocasión en que Jesús se turba de esta manera es cuando les anuncia que ya su muerte es inminente, y nuevamente Jesús se turba. Simplemente la idea de saber por lo que va a atravesar hace que su corazón dé un vuelco, que se le hunda el estómago, que por dentro en sus entrañas se sienta mal, se sienta triste. Y la tercera vez es también muy fuerte, acaba de suceder minutos antes, aquí en la última cena, cuando Jesús le dice a Judas que él es el que lo va a traicionar. Antes de decirle que él es el que lo va a traicionar, nuevamente Jesús se turba, es decir, le da una tristeza profundísima decirle a Judas: tú, a quien amo tanto, tú eres el que me va a traicionar. Y bueno, pues que ahora los apóstoles entran también en este sentimiento de turbación, de esta tristeza profunda, y es que son muchas cosas lo que está en juego ahora. Se van a quedar sin su maestro, se van a quedar solos, se van a sentir desamparados, ya comienzan a sentirse desamparados, ven que uno de ellos ya se fue a traicionarlo, ven que otro lo va a negar, no sé, tal vez ellos comienzan a titubear por dentro, cosa que pues por ejemplo en el Evangelio según San Lucas vemos, ¿no? Como todos comienzan a sentirse primero ¿acaso soy yo el que te va a traicionar? Y después se comienzan a pelear, no, yo soy más importante que tú. Pero esta turbación aparte implica para ellos el fracaso de todo aquello a lo que le han apostado, porque ellos se jugaron la vida por irse con Jesús y ahora resulta que pues Jesús ya no va a estar. Entonces todo aquello por lo que se jugaron la vida, sienten ellos que se vino abajo, que se está desmoronando, que ya no tiene nada sentido. Entonces por todo esto se sienten ellos turbados, y las palabras que les da Jesús son palabras de una profundidad muy grande, porque les dice Jesús: no se inquieten. Es decir, no se turben, porque realmente aquí la hojita de la misa dice no se inquieten, pero realmente la palabra es turbar, no se turben. Les dice no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Estas palabras son hermosas cuando se entiende de dónde están tomadas, porque lo que Jesús está haciendo es echar mano al estribillo del Salmo 43 o 42. 3 veces en el Salmo 43 el salmista dice ¿por qué te inquietas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Seguramente has leído ese salmo. Si no, búscalo en tu Santa Biblia, es el 43 o el 42. Y así es como dice: ¿por qué te inquietas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios. Y precisamente eso es: ¿por qué te me turbas, alma mía? Espera en Dios. Ahí el mismo salmista como que se da consuelo a sí mismo, animándose a esperar en Dios. Y esa espera es una espera confiada, es una espera de fe. En el caso aquí de las palabras que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, que está citando las palabras, este estribillo, este Salmo 43 o 42, lo que dice Jesús es: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. El Salmo dice espera en Dios. Jesús dice crean en Dios. Y es que resulta que en todo el Evangelio según San Juan no aparece la noción de la esperanza, pero lo que aparece es la noción de la fe.
De manera que la palabra que sale de la boca de Jesús en el Evangelio según San Juan es fe. O sea, crean. Donde creer implica confianza, es tener confianza, confíen, ¿no? Porque eso es la fe, ya te lo he dicho, la fe viene de la palabra latina fides, que viene del griego pistis, que significa confianza. Entonces es lo que Jesús les está diciendo y les está recordando. Es un salmo dramático. Léelo, por favor, vas a ver lo dramático que es ese salmo. Incluso habla de un huracán, así el salmista en ese momento siente que se lo está llevando hasta un torbellino, y en medio de ese torbellino de angustia, de dolor, de estrés, de todo eso, dice: ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te inquietas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? ¿Por qué te me turbas? Cree en Dios, o sea, confía. Y es lo que les está diciendo Jesús: no se turben, no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas habitaciones. Cuando uno lee la palabra habitaciones, pues te imaginas una casa con habitaciones, ¿verdad? En realidad la palabra es morada, y las moradas eran las tiendas de campaña, pero no las tiendas de campaña de los nómadas, sino las tiendas de campaña donde la gente vivía de fijo. Porque había gente que vivía en tiendas de campaña que eran nómadas, que iban, pues se quedaban un tiempo en una región, después iban a otra y así sucesivamente. Pero había también personas que de fijo montaban su morada, montaban su tienda de campaña, y ahí es donde vivían. Acuérdate que pues es un concepto también precisamente aquí del Evangelio según San Juan, que Jesús puso su morada entre nosotros. Es esa idea de que se quedó para vivir, de que llegó para quedarse, por eso puso su morada entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros, es decir, llegó para quedarse, es esa morada donde se vive ya para siempre. Entonces, por eso dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y se refiere a eso, a que el que entre a la casa del Padre llegará para quedarse, para vivir para siempre. Y dice Jesús: si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Aquí Jesús no se refiere a lo que sucederá después de su resurrección, porque después de que Jesús resucite, pues Él después ascenderá al cielo, pero no se los va a llevar con ellos. Más bien esto se refiere a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús venga por segunda vez y ya todos resucitemos para siempre. Después dice el Evangelio, ya conocen el camino del lugar a donde voy. Y esto es lo que da pie a la primera interlocución de las dos que aparecen aquí en el texto del Evangelio. La primera interlocución es la que tiene Jesús con Tomás. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está la interlocución. Le dice Tomás, Jesús le responde. Entonces concentrémonos en la respuesta que da Jesús a Tomás en esta interlocución, porque es el tema central del Evangelio de esta Santa Misa. Jesús le respondió, dice la traducción aquí en la hojita de la misa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero realmente cuando leemos el texto está escrito de una manera muy específica. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta manera de escribir usando la conjunción y numerosas veces se conoce como elipsis. Por ejemplo, piensa otra elipsis que si lees el primer poema de la creación en el libro del Génesis, abre tu Biblia y lee de inmediato el primer poema de la creación que te encuentres en el capítulo 1 del Génesis, que es donde habla de los 7 días los 6 días de la creación más el día de descanso del Señor. Vas a ver ahí que una y otra vez es y, por ejemplo, y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, cuando crea Adán y Eva, ¿verdad? Y vas a ver que la palabra y, la conjunción y, aparece múltiples veces. Eso se llama elipsis, y aquí Jesús está hablando con una elipsis. Desde un punto de vista del análisis léxico del Evangelio, llama la atención porque es la única elipsis que aparece en todo el Evangelio según San Juan. En Juan Jesús no habla así, sin embargo aquí habla así, de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no es tan fácil, créeme que no es tan fácil interpretar este versículo, y resulta interesante porque es el tema central de la misa de hoy, es el mensaje central, y a fin de cuentas es el mensaje central de esta perícopa y de este discurso. Entonces, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y cómo se puede entender esto? Déjame decirte que a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ha habido intentos diferentes
por interpretar la lectura de esta elipsis que, como te digo, a los analistas de la Biblia los saca de balance cuando se dan cuenta una estructura que nunca más aparece y que no había aparecido antes en el Evangelio según San Juan. Entonces Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que significa que esto se puede separar en 3 oraciones diferentes. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, son 3 predicados distintos. Hay un sujeto en una oración y 3 predicados distintos, pero como están unidos con la elipsis, como están unidos con y, entonces acaban por ser 3 oraciones diferentes, con su sujeto y su predicado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces, por ejemplo, uno de los intentos por entender lo que Jesús estaba diciendo aquí era releerlo, parafraseando el texto, de la siguiente manera: yo soy el camino que conduce a la verdad y a la vida. Yo soy el camino que conduce a la verdad y a la vida. Y quienes interpretaban así la lectura de esta sentencia que hace Jesús eran los padres alejandrinos, aquellos primeros discípulos de los apóstoles, pero allá en Egipto. Y ellos en aquel tiempo tenían ellos la influencia de los griegos de una manera muy marcada. Entonces, por esa razón de tener la influencia de pensamiento de los griegos, de alguna manera pensaban con los criterios de Platón, por ejemplo. Y entonces, de esa manera, para Platón, recordarás que para Platón algo muy importante era la búsqueda de la verdad, y acababa por ser una meta importante en la vida del hombre, encontrar la verdad, alcanzar la verdad. De manera que, entendiendo ellos con ese pensamiento platónico que la verdad era la meta del hombre, alcanzar la verdad era la meta del hombre, por eso ellos leen esta oración de Jesús como: yo soy el camino que conduce a la verdad y que conduce a la vida. Es decir, como si la verdad fuera la meta. Sin embargo, aunque para los platónicos la verdad era la meta, para los cristianos la meta no es la verdad, la meta es Dios. De manera que los padres de la iglesia interpretaron esta lectura o parafrasearon esta oración de Jesús de la siguiente manera: yo soy el camino que por la verdad conduce a la vida. Yo soy el camino que por la verdad conduce a la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino que por la verdad conduce a la vida. Y realmente, entendiendo la teología del Evangelio según San Juan, pues esto tiene mucho más sentido que la lectura que daban allá los que se encontraban en Egipto. Entonces es como tenemos nosotros que entenderlo. Yo soy el camino que por la verdad conduce a la vida. Y llama mucho la atención aquí la palabra el primer calificativo de Jesús cuando dice yo soy el camino. Llama la atención porque todo el Evangelio según San Juan es la única vez que Jesús habla de un camino. Había hecho una referencia a Isaías en alguna ocasión. Isaías hablaba del camino, pero Isaías y Jesús lo cita. Pero es la primera vez y la única vez que Jesús habla de un camino y que además dice el camino soy yo. Sin embargo, esto es algo que tiene sentido cuando lo unimos a la lectura del discurso del buen pastor que leímos el domingo anterior en la Santa Misa. Leímos la primera parte del discurso del buen pastor que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Juan, la primera parte. Y en esa primera parte que se leyó en la misa, Jesús habla de sí mismo como la puerta. Yo soy la puerta que abre la puerta del corral. Y te expliqué, por favor, tienes que ver el programa pasado para ver el sentido del corral y entender que con la interpretación del corral deducimos que el rebaño es entonces el pueblo de Dios y que el pastor es Dios y que la puerta pues es Jesús. Entonces, a través de Jesús ese rebaño que es el pueblo de Dios puede llegar a Dios y Dios puede también llegar a su rebaño, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en esa primera parte del discurso Jesús no dice yo soy el buen pastor, eso lo dice en la segunda. Y es un evangelio que si no pone uno atención se puede uno ir con la finta, ¿verdad? Y yo la semana pasada, déjame decirte que a la parroquia donde fuimos a la Santa Misa, el sacerdote predicó la homilía y se fue con la finta. Y entonces él dijo, como acabamos de escuchar a Jesús en el evangelio, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. No,
No, Jesús no dijo eso. En el fragmento que leímos en la misa, Jesús no dijo yo soy el buen pastor. Eso lo dice en la segunda parte que no leímos en la Santa Misa. Lo que dijo en la primera parte es yo soy la puerta. Eso fue lo que dijo. Y precisamente cuando entendemos eso, yo soy la puerta para que el rebaño, que es el pueblo de Dios, a través de esa puerta llegue al pastor, que es Dios, entonces así es que cobra sentido esta explicación o esta lectura que hacen los padres de la iglesia de esta frase de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino que por la verdad conduce a la vida. Dice después Jesús: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Esto es importantísimo, ¿verdad? Acuérdate que el pueblo de Dios tenía a Dios como, bueno, lógicamente como el Todopoderoso, pero ellos se sentían alejados de Él. Era Dios tan grande, era el Altísimo, que los avasallaba. Entonces se sentían ellos lejanos, muy lejanos de Dios. No podían ni verlo. Ellos evitaban verlo porque pensaban que el que viera a Dios se moría. Por eso ni siquiera pronunciaban su nombre. Así le tenían de respeto y se sentían muy lejanos de Él. Sin embargo, ¿qué sucede? Que con la llegada de Jesús, ese Dios lejano, ese Dios inaccesible hasta cierto punto, pues ahora se hace accesible, pone la morada para quedarse, llegó para quedarse ¿dónde? En medio de nosotros. Y entonces aquí esto que dice Jesús es fundamental, porque el pueblo de Dios, por un lado, no quería ver a Dios, pero por el temor que le tenían. Sin embargo, lo que ellos más querían en la vida era conocer a Dios, conocer al Padre. Y lo que Jesús les dice es: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Entonces, ya ese anhelo que ha tenido históricamente el pueblo de Israel de conocer al Padre se cumple, se hace realidad al conocer a Jesús. Al conocer a Jesús, y es lo que le está diciendo Jesús aquí a los apóstoles. Ya desde ahora lo conocen al Padre porque me conocen a mí. Ya lo conocen y no lo han visto. Fíjense, no lo han visto todavía y ya lo conocen. ¿Cómo lo conocen? Porque me conocen a mí. El que me conoce a mí, conocerá también a mi Padre. Si te está gustando este análisis bíblico, si te está gustando esta emisión de Pasión por el Evangelio, por favor no te olvides de decir me gusta, ya sea aquí en Facebook o en YouTube. Por favor di me gusta, porque esto ayuda a que las redes sociales multipliquen la emisión para muchas personas que no conocen el programa y así lo descubran fácilmente y puedan aprender tanto como estamos aprendiendo juntos. Así que por favor te recuerdo, marca me gusta y eso le harás mucho bien a muchas personas, te lo aseguro. Gracias a Dios cada día ganamos más auditorio y en gran parte es porque ustedes marcan me gusta, más personas descubren, queriendo o sin querer, el programa y así es que comienzan a aprender tanto como hacemos nosotros. Pasamos entonces a la siguiente interlocución, que es la que sostiene Jesús con Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy yo con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Es decir, Felipe no alcanza a entender lo que Jesús le está diciendo y Jesús se lo enfatiza otra vez. Antes había dicho: si ustedes me conocen, conocerán también al Padre. Por eso es que ahora le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto al Padre. Que no entiendes, Felipe, es lo que acabo de decirle a Tomás. Que no entiendes, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me dices muéstrame al Padre? Si ya me conoces, ya conoces al Padre. Ese es el diálogo que sostiene Jesús ante la necedad de los apóstoles, pero es que son realidades que pues hay que entender, ¿no? A lo mejor para ti es muy sencillo comprender esto, pero para ellos todo esto era nuevo, novedoso. Eran palabras fuertes, eran palabras que les abrían los ojos y les abrían los ojos y se los dejaban así tallándose porque no alcanzaban a creer lo que Jesús todavía les estaba diciendo. Y entonces Jesús ya aquí termina su discurso diciendo: las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo. Aquí Jesús enfatiza eso. Créanme, créanlo. Porque por lo visto, después de que le dijo a Tomás, Felipe todavía no creía. Entonces por eso Jesús enfatiza: créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¿Cuáles son esas obras a las que se refiere Jesús? Pues por supuesto se refiere a aquellas obras que son los milagros, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, pues aparecen 7 milagros. Entonces, bueno, créanme, vean las obras, vean los milagros que hice y crean. Y entonces crean así que por verme a mí,
están viendo al Padre, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es lo que Jesús quería decir a través de las obras. Estas obras son obras de Dios. Estos milagros que estoy realizando son obras de Dios. Lo que ustedes están viendo aquí es el poder de Dios, ¿verdad? Y la gloria de Dios y su capacidad de curar, y que están viendo que Él es la vida y que Él es la resurrección. Todo eso es lo que ustedes están viendo a través de estas obras, que por eso para Juan los milagros, más que ser prodigios, para Juan son signos. Juan no los llama milagros en el Evangelio, sino que los llama signos precisamente. Pero algo llama la atención al final, que dice Jesús: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. A ver, si Jesús se refiere a los milagros, y dice Jesús: el que cree en mí hará obras mayores, pues entonces eso significa que el que cree en Jesús tendrá la capacidad de hacer milagros mayores. Así es como se tiene que leer esto. La cúspide de esos dos milagros, que son los más impresionantes, y son los últimos que aparecen, por eso se reservan al final. Uno de ellos es la curación del ciego de nacimiento. Curó a un ciego de nacimiento, eso son palabras mayores. Y después de eso, le devolvió la vida a un muerto. Entonces, ¿cómo va alguien a superar eso? ¿Cómo va alguien a hacer obras mayores? Algo todavía mayor, curar a un ciego de nacimiento, y peor aún, devolverle la vida a un muerto. ¿Cómo alguien va a poder hacer algo mayor que esto? Entonces, ¿cómo entender esto? Y bueno, pues por ejemplo, los padres de la iglesia, como entendían estas palabras de Jesús, es que la obra de la iglesia va a ser una obra mayor, porque su extensión geográfica va a ser mayor. Jesús solamente predicó allá en Galilea, en Judea, pero la iglesia ya extiende, se va más allá de las fronteras y se va por todo el mundo. Entonces, por eso sus obras van a ser mayores geográficamente. Sin embargo, no es así. La cuestión está en entender que precisamente estas obras, estos milagros, para Juan son signos. ¿Y de qué son signos todos ellos? En resumen, todas esas obras de Jesús son un signo de la gloria de Dios. Y cuando Jesús realizaba un milagro, lo hacía, no solo para traerle un beneficio a la persona que necesitaba de la ayuda de Jesús, sino que a través de eso Jesús glorificaba al Padre. Jesús glorificaba al Padre haciendo estas obras. Entonces, los que crean en Jesús van a poder hacer obras que sigan glorificando al Padre, Pero porque van a hacer esas obras no por ellos solos ni por mérito propio, sino que van a hacer esas obras porque creen en Jesús. Es esa fe en Jesús lo que los va a llevar a obrar de esa manera. Y a través de obrar de esta manera, van ellos a seguir dando gloria a Dios, glorificando a Dios, así como Jesús glorificaba a Dios a través de cada uno de esos signos, a través de cada uno de esos milagros. Aquí tienes el análisis bíblico de la lectura del Evangelio de este día. Por supuesto que esto tiene el propósito de que cuando leas la lectura del Evangelio en la Santa Misa entiendas mejor en la lectura, pongas atención a todos los detalles que ya analizamos aquí, ya te sepas la estructura y así te sea más fácil leerla. Y también, bueno, esto complementado a la humildad de tu sacerdote tiene que hacer que tu experiencia de leer y de escuchar el Evangelio en la Santa Misa sea muchísimo más enriquecedora que si simplemente lo leyeras así a la primera, sin entender todas estas maravillas del texto tan hermoso que en esta ocasión nos toca leer. Yo le doy las gracias sobre todo a los que han llegado al final del programa. La mayoría de las personas, fíjate que es sorprendente, la mayoría de las personas le cambia a los 7 minutos. Pero pues no creas que me lo hacen nada más a mí, es algo que coincide también con las estadísticas en el mundo de la televisión. Ahora la gente solo quiere lo inmediato, lo breve, y si no le interesa, y qué tristeza. Entonces tú que llegaste hasta el final del programa, te lo agradezco de todo corazón, y sabe que el Señor te lo recompensará, porque lógicamente te quedas hasta el final con el único afán de saber más y más y más de la palabra del Señor, y eso por supuesto que Él es algo que sabrá recompensarte en tu vida. Así que con esto, queridos amigos, como siempre vamos a poner en nuestro corazón todo lo que hemos reflexionado y aprendido, y vamos ahora nosotros a dirigirnos al Señor con una oración. Así que como siempre te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y hagas en tu interior eco a estas palabras. Señor, eres camino, verdad y vida en un mundo despistado
y perdido. Eres camino, verdad y vida, en un mundo donde falta la ilusión y la alegría. Eres camino y verdad y vida, en una tierra donde se escuchan muchas mentiras. Eres camino y verdad y vida, en una sociedad preocupada y con temores. Eres camino y verdad y vida, en una familia que quiere amarte y seguirte. Eres camino y verdad y vida, en una iglesia que te pregona y te ama. Eres camino y verdad y vida ante tantos mensajes que nos ciegan. Eres camino y verdad y vida, tú Jesús, solo tú Jesús. Eres camino y verdad y vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente te agradezco mucho tu compañía en esta ocasión, y por supuesto, si eres mamá y este domingo se celebra el Día de las Madres en tu país, te envío mi más cariñosa felicitación y le pido a la Virgen de Fátima te conceda la gracia de que siempre sea ella para ti tu ejemplo de maternidad y de cercanía a tus hijos. A todos amigos les deseo que Dios los llene de bendiciones. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Pasión por el Evangelio y todos los días a través de nuestro programa Semillas para la Vida, programa que puedes escuchar en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Aquí nos vemos el próximo fin de semana. Apasionate por nuestra fe.